Iniciamos el último bloque de nuestro programa con Janina Guerino de Crowe Horvath. Con ella estuvimos hablando acerca de la implementación del CISA, este registro que unifica en materia agrícola todo lo vinculado con esta materia en particular y que tuvo una prórroga que se conoció hace pocos días. Bueno, los últimos datos que tenemos es que oficialmente no hay nada, pero ya los acopios nos están informando que se prorrogaría el 1 de diciembre. La entrada de vigencia según la normativa es el 1 de noviembre. Recordemos qué es este instrumento. Bueno, el CISA es un sistema integrado de información donde se va a nuclear todo lo que AFIP tiene de información de los productores agropecuarios y los operadores de toda la cadena de comercialización de granos, sumado a lo que va a tener el SENASA, bueno, y a su vez el Ministerio de Agricultura, junto también con algún otro organismo como el INASE, que estuvo controlando todo el tema de comercialización de semillas. Es decir, que es una disminución de la carga burocrática de alguna manera. Sí, en cuanto a lo que es físico y la presencia de los productores en las dependencias de las delegaciones. No en cuanto al régimen de información en sí, porque estaríamos informando prácticamente lo mismo en menos oportunidades de tiempo. Lo que el productor conocía como información de existencia de granos al 31 de agosto lo vamos a tener que informar al 30 de septiembre. Sí, vamos a informar superficie fina y gruesa sembrada en distintas etapas y ya no informamos más producción. Esto, digamos, la superficie fina ya fue informada por la Resolución General 2300. Lo que sí vencía el 31 de enero era la superficie gruesa y queda ahora bajo los lineamientos del CISA, proyectándose hasta el vencimiento de toda esta información se puede modificar hasta el 31 de octubre. O sea que tenemos tiempo, digamos, todo el 2019 como para ir informando fehacientemente tanto la superficie sembrada de gruesa como los granos al 30 de septiembre del año que viene. Con Janina Guerino hablamos de que el CISA solamente abarca la producción agrícola y no la ganadera, que tiene su propia registración, y por otra parte también a la digitalización de datos. Hasta ahora solamente tenemos un registro de bubalinos digamos, de carnes, de granos, de ganado. Lo de granos queda en el CISA, no tiene nada que ver, pero sí aparece un control más estricto de todo lo que es tenencia de hacienda. De hecho, ya todo lo que es guías y eso se está haciendo vía web. Entonces ahora los productores van a tener que seguir utilizando la herramienta de Internet para poder informarle, en este caso, a la FIP. ¿Hay algún obstáculo? Digo porque hay una creencia que todo el mundo tiene internet y bueno, en realidad en el caso de los productores radicados en las zonas rurales es difícil el servicio. No, en realidad la disponibilidad de Internet la tiene que tener el asesor porque el productor, más allá de que tenga o no Internet, no lo estaría usando para hacer estos regímenes. Nosotros como asesores, digamos, tenemos toda esa información ya desde antes, con la vigencia de la RG 2300, entonces lo que vamos a hacer es adaptar a nuestro personal en función de los requerimientos. Pero ya con la entrada en vigencia de el registro de tierras rurales explotadas el año pasado, nos encargamos de escanear todo lo que es la documentación respecto a titularidad de inmuebles, de los contratos. Ya entramos en una mecánica de digitalización de la información que hace que nosotros estemos más adaptados que el productor que quizá nunca entró en ese sistema, porque obviamente lo tiene su asesor que hace toda la parte. Quienes van a tener que por ahí sufrir un poco más son los titulares de inmuebles rurales, porque ya se encuentran obligados a la presentación de tierras rurales y al productor le genera un impacto negativo si ese titular no tiene hecha la documentación y escaneada. Entonces ahora con el CISA se prevé una etapa en donde el productor se ocupa de que ese titular de inmueble tenga las cosas en funcionamiento y hay una pequeña excepcionalidad, si se quiere, como para poder el productor juntar la información que el titular no se la da y llevarla a la FIP en caso de inconsistencia. O sea, todavía hay una instancia de presentación de papeles en la FIP, pero para casos extremos en donde la FIP con los controles sistémicos no logre dilucidar si realmente se está haciendo bien la carga de los datos o la superficie sembrada, pero va O a sea, ser excepcional. Finalmente, con Janina Guerino hablamos acerca de la vigencia del TIRE, el registro de tierras rurales explotadas, y también de todo lo que significa esta nueva resolución que brinda cierto puntaje de acuerdo al comportamiento fiscal del contribuyente. Sí, sí, el CISA lo que va a hacer es una primera etapa, migrar todos los datos que tiene el TIRE hacia el CISA. Hay una migración
y en función de esa migración se van a definir distintos estados del productor agropecuario dentro del CISA. El peor estado sería el estar inactivo, que hace las veces de no estar incluido en el REFOC anterior, donde te retienen el 10,5% de IVA cada vez que vos liquidás cereal. Después hay una instancia, estado 1, 2 y 3, en función a un scoring o puntaje de riesgo, donde el que tenga más alto riesgo está en un estado 3, al cual se le va a retener IVA el 8% y no se le va a reintegrar. Está un estado 2 de scoring, digamos, o de mediano riesgo, en el cual se van a incorporar durante el primer año todos los productores que hagan su inscripción en el CISA, y a ese productor se le va a retener el 7 y se le va a reintegrar el 6. Y el estado 1, que sería el ideal, se va a conseguir luego de 24 meses de permanencia en el estado 2 y una situación de riesgo ante la FIP-CIPER, que le llamamos A. Y ese va a recibir una retención del 5 y se le va a reintegrar totalmente. Financieramente sería de mucha ventaja estar en el estado 1, pero los productores van a tener que tener paciencia porque se logra con una cierta permanencia. Ese nivel de estado en que uno aparece, la FIP lo va a ir rastreando sistemáticamente. Todavía la resolución no dice en el momento en que lo va a hacer, pero vamos a tener que estar pendientes del estado en que se encuentra el productor para verificar que la retención esté hecha correctamente. Final para esta edición de nuestro programa. Cuando nos reencontremos estaremos con novedades muy interesantes que surgieron de un trabajo científico técnico que se desarrolló en conjunto por distintas organizaciones aquí en Venado Tuerto. Hasta la próxima. Auspiciaron este programa Banco Galicia, Máquinas Agrícolas Ombú, Don Mario Semillas, Martín G. Lalor, Cuichi Gabeglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow Horwath, Balanzas Hook, Corben Motos, el municipio de Venado Tuerto, potenciando el desarrollo productivo de la ciudad y la región.